Bien, estamos recibiendo a nuestro primer invitado de la noche, que como anunciábamos en el primer bloque, es uno de los precandidatos a la presidencia. En este caso vamos a conocer la mini biografía del general retirado Guido Manini Ríos, precandidato por Cabildo Abierto. El general retirado Guido Manini Ríos Strata nació en Montevideo el 20 de agosto de 1958 y es precandidato a la presidencia de la República por el partido Cabildo Abierto. Cursó el Liceo Militar General Artigas en 1973. Luego, en 1975, ingresó a la Escuela Militar integrándose a las Fuerzas Armadas, donde egresa el 21 de diciembre de 1978 con el grado de alférez. Se desempeñó en misiones oficiales en Irán e Irak entre 1988 y 1989 como integrante del Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas. Recibió el grado de teniente coronel y coronel en los años 1999 y 2003 respectivamente y fue promovido a general en el año 2012. En 2015 fue el comandante en jefe del Ejército Nacional entre 2015 y 2019. Fuera de su carrera militar, es desde el 2000 licenciado en Historia. Es casado con la doctora Irene Moreira y tiene dos hijos, Micaela y Bruno. General Guido Manini Ríos, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches a ustedes y a toda la teleaudiencia. Bien, empezamos a pensar sobre aspectos que quisiéramos hablar con usted en la entrevista y obviamente lo ineludible es lo que recientemente ocurrió con el fallecimiento de Jorge Menéndez, ex ministro de Defensa y bueno, persona que estuvo directamente vinculado a su actividad reciente como comandante en jefe del Ejército. ¿Qué reflexión le deja este momento que, bueno, para la familia, para el espectro político es un momento difícil? Sí, así es una lamentable noticia. Para la familia, mis más sentidas condolencias. Efectivamente, yo estuve en estrecho contacto con él durante muchos años, los últimos 2 años y medio, un poco más, él como ministro y yo como comandante en jefe del Ejército, pero con anterioridad, él había sido subsecretario en más de una oportunidad, lo había tratado mucho, una persona siempre de un trato muy caballeresco, muy afable, muy deferente, más allá de algunas diferencias que hemos tenido en el encare de algunos asuntos administrativos o relativos a la fuerza que yo comandaba, algunas diferencias, algunas de ellas fueron públicas. Más allá de eso, yo le tenía afecto al ministro por su don de gente, así, por su forma de tratar a la gente. Era una persona que entendía los problemas de la fuerza, porque hay ministros que se basan más en un espectro político y de relacionamiento con el presidente, y hay otros que se puede llegar a decir que, bueno, a pesar de ese relacionamiento ineludible, se relacionan con quienes están por debajo de él en su cadena de mando de una manera diferente. ¿Cómo sería para usted ese perfil? Yo no puedo decir que él no entendía, sería ofensivo decirlo, no, por supuesto que entendía. A veces las soluciones a las que él llegaba no eran las que a mí me parecían las más acertadas. Por eso ahí surgen, como yo dije al principio, algunas diferencias en algunos casos. Pero sí, cada ministro tiene su estilo, por supuesto. Pero no hay que comparar ni mejor ni peor, son de estilos diferentes y hay que llevarlo, y a veces están condicionados por situaciones diferentes, ¿no? Y cada año pasan cosas nuevas y ocurren cosas diferentes, entonces no se puede medir con la misma vara a todos porque las situaciones en las cuales vivieron fueron distintas. Claro. Usted era comandante y jefe del Ejército, lo cesa Vázquez, usted irrumpe en la campaña política y pocas horas después se filtra un acta del Tribunal de Honor. No es común, no sé si hay antecedentes de actas que se hayan filtrado o al menos de esa magnitud. ¿Considera que hubo una especie de maniobra? Las actas del Tribunal de Honor tienen el rótulo de reservados. O sea, no es normal, yo diría que es inédito, que tomen estado público como han tomado. Yo no llamaría una maniobra, no llamaría. Hay cosas que uno le da para pensar o para sospechar, pero realmente
no diría que es una maniobra exclusivamente. En realidad, el cese mío es por el escrito con el cual yo elevo las actas del Tribunal de Honor, y aquí aprovecho para reiterar lo que he dicho hasta el cansancio en estos días, que es clarísimo para cualquier persona que tenga el mínimo de honestidad intelectual. Nadie puede decir que hubo el ocultamiento de nada y el encubrimiento de nadie. El que lo dice se basa en la repetición una y mil veces malintencionada para instalar esa idea en la sociedad. Eso no es real. ¿Y la actuación de Vázquez en todo esto? Bueno, yo no lo quiero calificar al presidente, han habido bastante comentarios a nivel de los medios al respecto, de tanto Vázquez como el secretario de Presidencia. Creo que no me corresponde a mí ahora calificarlo. Yo lo que he dicho, digo, en cuanto al tema de las actas. De las actas. Ahora, en cuanto al tema cómo procedió Vázquez con los mandos del ejército, sí lo he dicho a toda voz, que actuó con deslealtad hacia una institución que le respondió siempre a él en todas las veces que lo requirió en los 2 periodos de gobierno suyo, ¿no? Es decir, que la forma en la cual él tomó las medidas sin siquiera consultar, sin siquiera interiorizarse de qué es lo que había pasado en realidad, relevando a tribunales de honor que hicieron lo que debían hacer, lo correcto, realmente yo lo tomé como una deslealtad grave del presidente hacia una institución que no merecía esa actitud. Bien, la situación política que se generó en torno a esto ha llevado a que ha recogido apoyos por un lado, críticas por otro. ¿Cómo se siente usted en esa arena política? Porque usted, si bien tiene una línea política familiar, si se quiere, una tradición política familiar, usted no hizo campaña nunca. Sí, por supuesto. ¿Cómo se siente usted ahora en esa arena? Yo en este escenario de política partidaria soy totalmente debutante, lo cual yo creo que a nivel de la opinión de la gente, más que una debilidad, es una fortaleza estar recién tomando contacto con este mundo de la política partidaria. Aunque algunos tomaban algunos discursos suyos como mensajes políticos. Bueno, yo como todos mis discursos fueron hechos en el sentido de mostrar la realidad de la institución que yo comandaba, en el entendido de que era mi obligación como comandante hacer saber a todos los responsables políticos del Estado cuál era la verdadera situación de nuestra gente y de nuestra institución. Gente que ve mensajes políticos porque uno en realidad planteaba cosas que se solucionan desde la política, pero que era necesario plantearlas. Yo hubiera sido omiso si no hubiera dicho las cosas que dije a lo largo de los años. Pero para aquellos que sugieren que yo hacía política desde antes, previendo este paso a la política partidaria, les diría que, bueno, que revisen toda mi trayectoria, desde que fui teniente, capitán, jefe, toda mi trayectoria. He tenido problemas, por decirlo entre comillas, en reiteradas oportunidades por plantear las situaciones del personal o por distintas cosas, es decir que tendrían que decir que yo empecé a hacer política casi que desde que entré a la escuela militar, desde que era veinteañero, lo cual es un disparate, así que digamos no procede ese concepto que algunos quieren instalar también, porque siempre hay gente para todo. Yo de todo este escándalo mediático que hace ya 10 días que nos hace hablar de este tema una y otra vez, yo entiendo que hay una gran cortina de humo para hablar de este tema, que es muy sensible a mucha gente. Nosotros reconocemos la sensibilidad que tiene este tema y reconocemos que nosotros mismos hemos hecho los aportes necesarios o hemos intentado hacer los aportes para, digamos, ayudar en resolver la problemática en este tema tan sensible. Pero creo que lo que se quiere ahora es instalar este tema para evitar discutir en un año tan especial como es el año electoral de los temas que verdaderamente preocupan a todos los uruguayos y particularmente a los más frágiles, aquellos que no encuentran solución a problemas
de todo tipo, problemas de la seguridad. ¿Cuáles serían los 3 temas que para usted son temas que deberían estarse hablando hoy y no se hablan? Bueno, yo le digo la experiencia que tengo en estos pocos días con la gente que he hablado. Hemos ido a varios barrios de Montevideo, de los barrios con más problemas, o sea, más carenciados, digamos, de Montevideo. Hemos estado en 3 de esos barrios el fin de semana. Hemos estado en barrios de Artigas, en barrios de Rivera. Y el común denominador, la gran preocupación que ellos tienen, si usted me dice 3 temas, la inseguridad, el trabajo y la educación. Esos son los 3 temas que la gente recurrentemente plantean. A veces plantean algo del propio barrio, que no tienen el saneamiento, que no tienen esto, lo otro, que la parada del ómnibus, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, los temas digamos, comunes a todos, y creo yo a esta altura del partido que es el tema común a todo el Uruguay, son esos 3 temas: la inseguridad, la falta de trabajo seguro o fijo, firme, y la mala calidad de la educación. Creo que esos son los 3 grandes temas que, si nosotros aportamos a la solución de ellos, habremos hecho mucho por el país. Usted habla de inseguridad. Larrañaga hizo una propuesta, una campaña, y hasta lo criticó a usted también por salir a la arena política y demás. Y en cuanto a la propuesta de no sé si es militarizar, pero sí utilizar los militares en cuestiones de orden y seguridad. Bueno, yo primero que nada quiero decir que respeto mucho a toda la gente que firmó por ese plebiscito, ¿no? 400 y pico de mil firmas, no es poca gente. Respeto mucho a la gente que hoy dice que apoya ese plebiscito, que según algunas encuestas son más de la mitad de los uruguayos. Pero tengo mi derecho a discrepar con que esa solución sea la solución necesaria para arreglar el tema de la inseguridad. Yo esto lo he dicho una y otra vez. Por supuesto que ahora que estoy en la arena política y se me pregunta del tema, tengo que decirlo porque no puedo ocultar mi pensamiento. Creo que no se soluciona el tema haciendo trabajar o haciendo cumplir funciones a las Fuerzas Armadas como policía. Creo yo que la Policía Nacional está perfectamente capacitada para cumplir esa función, siempre y cuando se le dé el respaldo necesario y se le dote, se le mejore el sistema, la cadena de mando, el sistema disciplinario, se mejore sensiblemente la gestión de la policía. Yo creo que la policía tiene elementos humanos más que capacitados en condiciones de actuar y tienen recursos materiales suficientes. Creo que pasa por ahí, por darle a la policía lo que le está faltando y no por poner en su lugar a integrantes de las Fuerzas Armadas que han sido formados en otra cosa, no en tareas policiales exactamente. Pero sí se le dieron facultades para la custodia de 20 kilómetros desde la frontera dentro del territorio. Sí, señor. Entonces, ¿cómo se contrapone eso? Porque ahí tienen función de policía. Exactamente. Las Fuerzas Armadas no es que no vayan a apoyar a la solución del problema de la seguridad. Las Fuerzas Armadas, de acuerdo a esa ley que usted menciona, van a tener mucho más presencia en la frontera, pero el cuidado de la frontera está en la misión histórica de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han estado siempre en la frontera, siempre, con mayor o menores potestades. Ahora, esta ley le da más potestades, pero no es que vayan, incluso esta ley excluye a los centros poblados, es decir, que por esta ley no está. Bueno, por algo los excluye, no se quiere que las Fuerzas Armadas actúen como policía en las ciudades, no se quiere. Es decir, lo que se busca con esto es que las Fuerzas Armadas pongan sus recursos, tienen radares, tienen procedimientos operativos apropiados para, en cierta forma, cerrar la porosidad que tiene nuestra frontera, particularmente la frontera con Brasil. Es decir, que las Fuerzas Armadas ahí van a asumir un rol más protagónico que el que tienen hasta hoy. Pero a su vez también las Fuerzas Armadas en materia de seguridad hacen un claro aporte en lo que son las custodias de los perímetros carcelarios, en el cual son fundamentales su presencia para evitar fugas permanentemente. Es decir, las Fuerzas Armadas tienen mucho para apoyar, pueden apoyar también puntualmente a la policía cuando ésta sea sobrepasada en alguna operación específica y acotada en el tiempo, lo pueden hacer. Las Fuerzas Armadas están en condiciones, lo pueden hacer, pero no pueden asumir la responsabilidad de la policía en nuestras ciudades. Cabildo abierto, ¿qué propone en cuanto a
combatir la inseguridad o los problemas que plantean de inseguridad? Bueno, ¿por dónde pasan los lineamientos? Yo creo que hay que hablar siempre de una solución integral. Acá no se puede atacar este problema solo desde un ángulo, ni desde el ángulo represivo ni desde el ángulo social. Yo creo que las dos cosas van agarradas de la mano. Le diría, si hay trabajo para todos los uruguayos, si hay buena educación para todos los uruguayos, es más fácil solucionar el tema de la inseguridad. Si no hay trabajo, si no hay educación, es más difícil. Por eso, solamente para mostrarle el interrelacionamiento que hay con todos los temas. Pero nosotros nuestra propuesta, que la estamos elaborando, la estamos afinando, estamos redactando un articulado para que sea una propuesta concreta, esa propuesta se encara de distintos ángulos. Por un lado, lo que dijimos, la policía, darle el respaldo y darle la organización y darle la instrucción y darle la disciplina, lo que necesita la policía para restablecer el respeto que siempre se mereció en nuestra sociedad, el respeto a la autoridad. La justicia es un problema clave en el tema de la inseguridad que hoy vivimos. La aplicación del nuevo Código de Proceso Penal ha sido desastrosa. Hoy por hoy, una ínfima cantidad de los delitos denunciados terminan ante el juez, una ínfima. Entonces, en realidad hay una justicia que casi ausente o que muchas veces termina en un juicio abreviado, casi que negociado con el delincuente. Entonces, muchas veces la policía ve que ha hecho el esfuerzo, que ha corrido el riesgo, y el delincuente a los pocos días o semanas está nuevamente libre y delinquiendo nuevamente, que es el gran problema que esto genera. Y aparte, la policía ha perdido también con esta nueva aplicación del código su papel protagónico, quedó como un mero auxiliar del fiscal, y yo creo que eso hay que cambiarlo porque se ha demostrado que eso es una de las causales del incremento geométrico que ha habido de la inseguridad en los últimos meses. Relacionándolo a lo que veníamos hablando recién con respecto a la seguridad, un tema que obviamente también preocupa, que es qué pasa con los delincuentes después de que son apresados y que tal vez sean también, sea dictaminado su prisión. Cuando van a la cárcel, hoy en día el sistema carcelario, todos sabemos los problemas que tiene. Yo lo he definido en estos días como un verdadero bochorno nacional. Acá han venido relatores de ONU y han calificado somos de las peores. Han dicho con todas las letras que aquí en nuestras cárceles se tortura gente. Lo han dicho con todas las letras. Y no parece preocupar a muchos eso, ¿no? ¿Qué habría que hacer ahí? Por supuesto, cambiarlo de cuajo y lo antes posible, en marzo del año que viene, cambiarlo de cuajo. Yo creo que las cárceles primero tienen que cumplir la función de rehabilitación que hoy claramente no la cumplen. Las cárceles tienen que, si el delincuente tiene que estar aislado, tiene que estar aislado, no puede estar conectado con el mundo exterior, a veces manejando hasta redes delictivas, como está ocurriendo. Nosotros pensamos como una idea a proponer, por supuesto que vamos a estudiarlo seriamente, de acuerdo a toda la normativa vigente y acuerdos vigentes, que es necesario hacer trabajar al preso, hacerlo trabajar, aunque sea unas horas diarias, unas pocas horas diarias, con una doble finalidad, que le devuelva a la sociedad lo que la sociedad está gastando en él. Esa es la primera y yo creo que es de justicia. Y la segunda, que creo que es muy importante y va en el sentido de la rehabilitación, generarle hábitos de trabajo. El preso que está 3, 4, 5 años preso, bueno, que esté 3, 4, 5 años trabajando todos los días. Eso le genera un hábito que posteriormente, cuando sea liberado, le puede ser muy útil y puede ayudar a reinsertarlo en la sociedad. Nosotros, dentro de las propuestas que estamos preparando, vamos a establecer una cárcel de máxima seguridad, donde, yo no sé, si hoy hay 10.000 presos, bueno, capaz que menos de 1.000 son los presos pesados, digamos, los que manejan organizaciones desde dentro de la cárcel, los que terminan afectando a todos los demás, los que en definitiva se hacen dueños de las cárceles. Bueno, esa cárcel de alta seguridad, nosotros pensamos en nuestra propuesta hacerla manejar por militares, que se tengan un sistema de rotación mensual o quincenal, y en esa cárcel van a estar las condiciones de aislamiento necesarias para que esos presos no sigan delinquiendo desde la cárcel.
Entonces creemos que esa cárcel va a mejorar a todo el sistema, pero el resto del sistema también tiene que ser reformado, yendo por lo que yo dije del trabajo, situaciones de aislamiento serias, es decir, otro concepto y más serio el manejo. Hoy por hoy, vuelvo a repetir, es un bochorno. Todos hemos visto las cosas que han pasado dentro de las cárceles en estos últimos meses, cosas inauditas en un país como el Uruguay, y bueno, ¿qué vamos a esperar? ¿Que sigan ocurriendo, que se sigan matando los presos entre ellos? Yo creo que, mire, esto que estoy proponiendo, estoy seguro que hasta los propios presos deben estar deseando que lo hagamos de una vez por todas, a poner orden, porque el que entra en una cárcel hoy está expuesto a lo que le quieran hacer los que mandan adentro de la cárcel, que no son los policías precisamente. Sacándolo de la cárcel, pero una propuesta que también llamó la atención cuando la hizo fue con quienes hoy están fuera de la cárcel, pero ni trabajan ni estudian, los famosos niní. ¿Qué haría con eso? Esto ya iría dentro del aspecto social de encarar el problema de la seguridad. Y es para evitar que lleguen al otro paso, claro, ¿no? Es claro que aquel que no tiene una actividad determinada está todo el día pensando y que puede llegar a terminar cayendo en cosas no deseables, como por ejemplo en la droga. Puede llegar a terminar. No digo que en todos los casos va a ocurrir, pero en muchos casos termina así. Y el que cae en la droga puede llegar a terminar siendo un delincuente. No digo que en todos los casos vaya a ser un delincuente, pero sabemos que hay una relación estrecha entre una cosa y la otra. Entonces hay que cortar el ciclo. Vamos a hacer que la gente no esté sin nada que hacer, que tenga un objetivo, que tenga un camino trazado, que tenga una luz en el horizonte. Esa juventud que está perdida, que es la cultura de la nada, y a veces la cultura de la muerte, se terminan suicidando a veces. Es trágico, son tragedias realmente humanas que ocurren todos los días y que yo creo que el Estado no puede estar omiso en eso, máxime cuando sabemos que eso repercute directamente en el tema de la inseguridad. Entonces, ¿qué vamos a seguir esperando? Vamos a darle soluciones. Entonces, nosotros habíamos propuesto hace unos años en la institución de la cual yo era comandante, de prestar las instalaciones y los recursos humanos que tenemos para en cierta forma llevar a esa gente en esas condiciones y darle desde instrucción en normas de convivencia, educación cívica, respeto a los símbolos nacionales, darle ese tipo de instrucción y complementarlo con introducción a oficios, lo cual va a constituir una herramienta para ese joven para que después pueda hacer algo, tener un camino a seguir. Nosotros en las distintas reparticiones teníamos y tenemos capacidad para implementar algo de eso. Claro, precisábamos también el apoyo de todo el Estado, porque no es solamente una cosa... Aparte no se trataba de un servicio militar, no era un servicio militar. ¿No era el servicio militar obligatorio? No era, incluso la formación también que se incluía era... se le llamaba así voluntarios de protección civil para atender en caso de emergencias y de desastres que a veces ocurren. Esa propuesta fue hecha en un momento en el que habían 13 departamentos inundados a la vez, estamos hablando de abril del 16, el tornado de Dolores, una situación bastante compleja. El ejército fue gran protagonista ahí en la solución. Exactamente, pero a veces puede ocurrir que el desastre sea tan grande que sobrepase a las fuerzas empeñadas. Entonces es bueno que la población civil esté con una instrucción suficiente para actuar en esas emergencias. Un incendio gigantesco, a veces la llegada de quienes están preparados demora mucho y si hay gente que está en condiciones de organizarse y de actuar, es mucho mejor para todos. Y usted dice que el ejército puede capacitar en eso, a esas personas. Y por supuesto, el ejército se autocapacita permanentemente en eso, ¿por qué no lo puede hacer en un plan bien armado? Pero ahora yo estoy hablando ya no como ejército, hablo como país. Ahora se puede utilizar no solo el ejército, sino otras reparticiones, otras áreas del Estado para esto mismo, para darle herramientas a la juventud y prepararlo. Yo qué sé, a nadie le viene mal que lo instruyan bien en primeros auxilios y cosas por el estilo. Entonces yo digo, ¿por qué no hacer eso y ya le damos una herramienta a una juventud que hoy no encuentra el camino? Es la cultura de la nada, no saben ni para agarrar si para allá o para allá, no saben. Entonces, no podemos perder esa juventud. Pero aparte uno mira lo que hacen en el mundo, y en todo el mundo, ningún país se da el lujo de perder una juventud, perder generaciones enteras de esa forma. Y aparte uno mira la realidad del país, la realidad social, hace una proyección hacia el futuro. ¿Qué nos queda para adelante? ¿Cuál es el Uruguay dentro de 10 años, dentro de 20 años, si no cambiamos rápidamente la pisada? ¿Cuál es el Uruguay que se nos viene?
cada vez con menos jóvenes, con menos juventud, con menos impulso. ¿Cuál es el país que se nos viene? Entonces, ¿qué estamos esperando para empezar a cambiar? ¿Vamos a esperar 5 años más para empezar? ¿No será demasiado tarde? Eso me hace recordar recientemente una entrevista a Hugo de León. Hablaba en un término similar. ¿Ha tenido contactos con de León? Que también en cierta manera habla y destaca, por ejemplo, lo que es la llegada de Bolsonaro en Brasil, que se da por todas esas, de repente, situaciones y reclamos que hay. No, he hablado alguna vez con él, pero creo que lo que dice de León, lo que digo yo en estos temas que estoy hablando, no le digo de Bolsonaro, le digo de estos temas, lo que dice de León es de sentido común, es lo que puede decir cualquier uruguayo que se ponga a reflexionar sobre la realidad y que proyecte esta realidad para el futuro. Yo creo que no se precisa ser muy brillante para darse cuenta de que lo que se viene es peor de lo que hay si no cambiamos rápidamente la pisada. Y de León en ese sentido coincide, por supuesto. Yo le he dejado plantear una pregunta antes de la pausa. No dijimos en qué momento del bloque le íbamos a responder. ¿Qué opina de la movilidad de funcionarios públicos? Mujica intentó romper con eso y no pudo. Bueno, yo creo que es un tema muy serio, que hay que analizarlo, no se puede analizar a la ligera. La inamovilidad tuvo en su momento, cuando se incluyó en nuestra normativa, una finalidad que es que el partido que entra no barra con todo lo que hay y haga un estado propio, claro, ¿no? Esa es la finalidad y eso yo creo que hay que considerarlo siempre en cualquier solución que se plantee. Pero también creo que nos hemos ido al otro extremo, ¿no? El más incapaz de los funcionarios que no haga absolutamente nada no se lo puede sacar a no ser que cometa un delito, ¿no? Entonces debería haber algunos parámetros para poder prescindir de funcionarios que no les sirven a la función pública notoriamente, probadamente. O sea, yo creo que habría que ir a una cierta flexibilidad mayor a la actual, pero, ojo, el concepto de inamovilidad tiene una razón de ser que hay que respetarlo. ¿Y los consejos de salario? Los consejos de salario, en la medida que sean un elemento para defender al trabajador, para darle al trabajador los elementos mínimos necesarios para cumplir su función, en la medida que no se transformen en medios de presión excesiva que terminen afectando el trabajo, o sea, la cantidad de empleo y repercutan en el desempleo, yo creo que son muy útiles y que hay que mantenerlos y hay que actuar siempre con criterio y sentido común. ¿La educación pasa solo por un tema de recursos? Porque los recursos en todos estos periodos han estado y los resultados terminan no siendo los esperados. Se dice que lo que falta es tiempo. Yo creo que la educación, el problema central por el que pasa es un tema de compromiso, ¿no? Compromiso de todos los actores del sistema educativo en sacarla adelante. Yo creo que hay que hacer una reforma. Hay que hacer una reforma que asegure que nuestra juventud educada pueda acceder a los empleos de calidad, o sea, empleos calificados que requiere la sociedad del conocimiento en la cual vivimos. Hay que hacer una reforma. Pero esa reforma podrá ser la mejor del mundo, pero si no cuenta con el compromiso de los actores, básicamente de los docentes, si no están comprometidos que la sientan con calor, esa reforma no va a marchar, porque se le pone palos en la rueda de una forma u otra y no prospera como ya ha pasado en el país. Pero estando en los órganos de dirección, como se está hoy, integrando el CODICEN con representación de los docentes, ¿no debería eso generar el compromiso de que las políticas educativas que se llevan adelante también tienen intervención de los docentes? Bueno, pero debería haber un compromiso más marcado y programas más acordes a lo que hoy se necesita en el mundo en el que estamos viviendo. Haciendo esa reforma, hubo un trabajo muy interesante de Edu 21, que tiene muchas cosas interesantes, que no tuvo el calor, lo que yo digo, el compromiso de todos los actores del sistema educativo y por eso no ha seguido para adelante. Pero yo creo que por ahí se pueden obtener muchas propuestas y hay que hacer una propuesta que en definitiva parta de la base de un diagnóstico. La educación hoy no está bien. Hay que partir de esa base. Y si no partimos de esa base, si hay gente que cree que está todo bien, bueno, entonces es difícil implementar los cambios. Pero nosotros tenemos que evaluar que la educación tiene graves problemas o tiene algunos problemas serios que hay que corregirlos, pero sobre todo hay que lograr que los implicados, los actores principales del sistema,
tomen con calor esa reforma. Tal vez se requiere algún tipo de estímulo adicional. Bueno, esos son temas que hay que verlos en la letra chica, digamos. Nosotros recién estamos trabajando en esa propuesta, pero desde esa consideración general. En caso de llegar a la presidencia de la República, su gabinete ministerial, ¿cómo se compondría? ¿Elegiría políticos de distintos partidos? ¿Cómo buscaría? ¿Buscaría capacidades? ¿Hay ministerios que tienen que ser políticos? ¿Hay otros que tienen que ser técnicos? Yo creo que no hay regla general para eso. Lo que hay que hacer es buscar a los mejores en cada área. El más entendido, pienso que, por ejemplo, hablamos de educación, el ministro de Educación tiene que ser alguien que tenga una vida en el tema, que sepa bien cómo encarar los problemas, que haya vivido la problemática de cerca. El ministro de Salud tiene que ser un profesional en lo posible, ¿no? Porque a veces vamos a entender gente que sin serlo pueden ser excelentes ministros de Salud. Wilson Ferreira Aldunate, que no fue ingeniero agrónomo, fue un excelente ministro de Ganadería. O sea, a veces hay que tener el concepto, el sentido común es más importante a veces que el título habilitante, pero yo creo que por norma hay que poner al idóneo en el tema de que se trate el ministerio a la cabeza. Es lo que yo digo por norma general. Puede ocurrir en algunos casos, por ejemplo, el Ministerio del Interior es muy político, claro. A veces ahí habría que analizar bien, pero si está la persona con la trayectoria y la experiencia necesaria, que a su vez tenga las aptitudes políticas como para defender, digamos, lo que actúa el ministerio, que está siempre en la picota, está siempre en la primera línea, bueno, puede ser, pero, es mejor que sea un idóneo, pero realmente esto es cada caso y cada ministerio hay que analizarlo por separado. Y si usted no llega a ganar la presidencia y lo convocan, por ejemplo, para el Ministerio de Defensa, ¿estaría dispuesto? Y bueno, habría que considerar muchas cosas. Hoy no se lo falta puedo mucho, decir. yo sé que falta mucho. Habría que considerar muchas cosas. Yo preferiría ser yo el que elige un ministro de Defensa idóneo para el tema y no que me elijan a mí. ¿Ya tiene alguien en la lista? No, todavía no estamos... alguien debe conocer. No, todavía no hemos armado los esquemas de cómo vamos los nombres que vamos a poner en cada lado. Creo que son instancias superiores, pero seguramente en algún momento los vamos a tener. ¿Hay lugar para la mujer ahí? ¿Cree en la ley de cuotas? Más que en la ley de cuotas, yo creo en la igualdad de oportunidades para la mujer. Yo creo que la mujer tiene que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que tiene el hombre. Es discutible si es a través de una ley de cuotas que fuerce la situación, sino que la mujer, que en muchos casos, de hecho, es lo que ocurre, se gane su espacio en base a su capacidad. En el ejército es un ejemplo claro, lo que ha sucedido en el ejército con la incorporación del sexo femenino desde hace el ejército tiene... Y últimamente tal vez con más fuerza. Sí, el ejército tiene mujeres. O sea, yo creo que no hay limitación, por supuesto, piden las mismas exigencias, ¿no? O sea, exigiéndole lo mismo, si rinde igual, tiene que tener el mismo derecho, no hay ninguna razón para que la mujer no tenga exactamente los mismos derechos que el hombre. O sea que yo estoy de acuerdo con eso. Bien, yo tendría para preguntarle muchas cosas más, porque claro, como es un partido nuevo, un candidato nuevo, van surgiendo temas y de repente quedan cosas para plantear, porque lógicamente usted va formando opinión en temas y va generando debate. Es lo que pasa, a lo nuevo surge eso. Tendríamos muchísimo tema. Tendríamos mucho rato más para hablar, pero básicamente, y para terminar la entrevista, ¿por qué la gente hoy tiene que salirse de la idea del partido tradicional, que bueno, el Frente Amplio ya es catalogado como un partido tradicional más, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, y pensar en usted? Yo creo que lo nuestro marca un espacio diferente, un espacio nuevo, un espacio no condicionado a lo actuado en el pasado por todos los partidos tradicionales, como usted dice, los 3 partidos tradicionales ya. Creo que lo nuestro lo que busca es la libertad de acción, de poder decir vamos a hacer esto y que no se nos marque, no, pero ustedes cuando estuvieron en el gobierno hicieron esto otro. Quisimos, a pesar de haber tenido propuestas de todos los partidos de incorporarnos a ellos, preferimos este camino que sabemos que tiene sus dificultades adicionales, pero también tiene aquello del viento nuevo, aquello de ser la novedad en un sistema político que ya está en el descrédito generalizado entre la gente y que pensamos que esto le puede hacer recuperar la esperanza a tantos que la habían perdido en los políticos.
Usted dijo, ¿tuvo ofrecimiento de todos los partidos? No dije de todos, dije de muchos partidos, pero no solo de los tradicionales. Bien. Bien. Bueno. El agradecimiento entonces a Guido Manini Ríos por acompañarnos en estos minutos aquí en Protagonistas. Gracias a ustedes. Pausa. Hacemos la pausa y volvemos enseguida.